Em, pues vamos a empezar, vamos a empezar. Quiero presentarles el día de hoy al doctor Mauricio Lecón. Em, Él estará a cargo de la sesión del día de hoy. Es nuestra 12ª sesión ya de este seminario permanente. Como saben, en este seminario hemos estado desarrollando y realizando todo un recorrido histórico en la historia de la filosofía y la antropología filosófica, así como de la teología, sobre la noción de persona. Nuestro interés es rastrear el devenir de dicha noción, cómo distintas antropologías también han ido colaborando en la construcción de esa noción. Para ello, pues hemos revisado a filósofos y teólogos que algunos de ellos, si bien no tienen un desarrollo explícito de la noción, o tal vez algunos tampoco tengan un tratado de antropología explícito, pues además esta noción es moderna, este tratamiento del problema del ser humano es propio de la filosofía moderna como tal. Desde la filosofía antigua griega, la patrística, la filosofía y la teología medievales, pues han desarrollado intuiciones antropológicas muy relevantes, algunas de ellas de manera explícita, como lo vimos en la filosofía medieval, pero otras de ellas no tanto. Hemos invitado entonces al doctor Lecón a que nos presente qué supuestos antropológicos, qué noción de persona o qué noción de ser humano podremos extraer de todos los textos del filósofo español Francisco Suárez. Quiero presentarles entonces al doctor Lecón. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Panamericana y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra. Es profesor e investigador de la Facultad de Filosofía de la Panamericana, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, me parece que ya a nivel 2, ¿correcto, doctor? Sí, así es, estamos en nivel 2 Enhorabuena. ya. Muy bien. Su área de especialización es la filosofía medieval y escolástica, con especial énfasis en la filosofía jurídica y práctica de dicho periodo. Es autor de diversos trabajos académicos en esta materia, entre los que destacan el libro Acción, Praxis y Ley, estudio metafísico y psicológico de la acción legislativa en Francisco Suárez. También es autor del capítulo Virtue, Prudence and Practical Wisdom in Medieval Christianity, publicado por la prestigiosa editorial Brill. Em, Me parece que mi conexión trastabilló un poquito, pero bueno, voy a seguir leyendo la presentación del doctor Lecón. Y algunos artículos, muchos de ellos, algunos, por ejemplo, acerca del derecho de la mujer a gobernar, en Francisco Suárez, publicado en Pensamiento. Are We Responsible for Laughing? En Estudia Neoaristotélica. O Análisis de las críticas salmantinas a la teoría del precio justo de Duns Scott. Em, pues bienvenido, doctor Lecón. Antes que nada, es para mí un gusto acompañarlos en este seminario que ya se ha vuelto tradición y del que ya había tenido noticia. Y me es un orgullo y un honor colaborar con un proyecto como este, con una reconstrucción sistemática, histórica, sobre la noción de persona, y especialmente colaborar con gente tan querida como el buen Diego, y que a quien le agradezco su invitación. Eh, Agradezco además su tiempo, su interés y la voluntad de someterse a la lectura de textos tan agradables como las disputaciones metafísicas, como tuvieron oportunidad de hacerlo. Y quisiera antes de entrar en materia hacer como un breve disclaimer, y es que eh, disculparán, pero la aproximación que haré a la noción de persona en Suárez tendrá un ángulo marcadamente metafísico. Es decir, eso no significa que no tenga implicaciones psicológicas, que no haya naturalmente una antropología robusta detrás, que haya naturalmente un trasfondo teológico del que mencionaré algo brevemente hacia el final, pero que, vamos, por mi interés y familiaridad con la propia obra de Suárez,
la, el ángulo que he decidido darle ha sido fundamentalmente metafísico y veremos por qué, ¿no? Entonces, dicho esa aclaración de que me iré por la parte más metafísica y como verán, tampoco es que haya muchas opciones en Suárez, especialmente en las disputaciones, no hay manera de suavizar eso. Em, y he llamado a esto como metafísica y persona, un poco apropiándome del nombre de una famosa revista española, pero persona y personalidad, porque como habrán tenido oportunidad de revisar en los textos de la Disputación 34, Suárez se hace cargo de no solo de la persona, sino de la propiedad que hace a las cosas, a ciertas sustancias, ser persona, que es la personalidad, un término poco afortunado en su traducción al castellano, de esos casos en los que quizá el inglés que le llaman personhood pueda ser más afortunado que esto. Pero antes de comenzar a, a platicar sobre los textos, quise hacer como una breve, como un par de breves de anotaciones muy generales sobre Suárez y al menos sobre la manera en que yo lo interpreto y que creo que serán de interés para esta sesión. La primera es que, bueno, quizá tres, ¿no? La primera es que al menos yo, siguiendo a muchos otros intérpretes de Suárez, presumo o interpreto más acerca de la filosofía de Suárez como un pensador casi sistemático en el sentido más moderno, ¿no? Me parece que hay buena evidencia textual para presumir eso. El hecho, por ejemplo, de que muchos pasajes de las disputaciones metafísicas sean tomados a la calca de muchos de tratados teológicos previos, por ejemplo, de Oratione o sobre de voluntario y de involuntario. Es decir, que realmente creo que me gusta interpretar la filosofía de Suárez como un gran sistema en donde nuevamente la metafísica está a la base y sobre eso se montan las especulaciones sobre la ley, sobre el alma, naturalmente políticas y todo eso como una gran pirámide, pero que siempre, por ejemplo, a la lectura de la metafísica de los textos legales o políticos, uno tiene que estar espejando que tiene o presumir una consistencia con los pronunciamientos metafísicos y ontológicos, ¿no? Eso por un lado, y esto puede ser como cuestionable, hay autores o intérpretes que no, que suscriben una sistematicidad mucho más débil, eh, pero solamente quisiera como al menos sugerir o insinuar que pensemos ahora como en esa arquitectura filosófica en toda la obra de Suárez. Lo segundo es que quizá como una consecuencia también de lo que acabo de decir, que en Suárez es un pensador atravesado o en medio de una clara tensión entre la modernidad y el mundo escolástico medieval, así en términos muy generales, ¿no? Y de nada cuenta, el modo en el que yo suelo hacerme cargo de esa tensión o de al menos explicarlo o al menos personalmente esa situación ambivalente de Suárez es que se trata de un pensador con claras intuiciones modernas, pero que las articula y las propone en una metodología y en un lenguaje y terminología flagrantemente escolástico, ¿no? Entonces, es un pensador como muy curioso en el sentido en el que hay claras tesis que manualísticamente podemos atribuir a la modernidad o a pensadores modernos en Suárez, pero que están simplemente articuladas con toda esa jerga y esa manera de hacer filosofía propias de la escolástica. Y menciono dos muy rápido con la esperanza de que al final de esta exposición se vea que el caso de la persona hay un elemento, es un tercer caso de un guiño o un rasgo, una intuición claramente moderna de Suárez articulada en lenguaje escolástico, ¿no? Pero así como lo será el caso de la persona, de manera muy evidente está, por ejemplo, las tesis contractualistas, llamémoslo así, de Suárez, en donde en el de Legibus podemos encontrar es una formulación del doble contrato con todas sus letras y de la manera más explícita, eh, que
obliga a matizar o a repensar la idea de que simplemente el contractualismo es un producto de los pensadores modernos tipo Locke, Hobbes o Rousseau, o de manera mucho más quizá disimulada, el caso, una tesis claramente controversial en comparación con los autores medievales y escolásticos para Suárez, es que en Suárez en toda forma podemos encontrar una, un cierto reduccionismo causal de la noción de causa a la noción de eficiencia. Y uno se puede preguntar, bueno, claro, en las disputaciones metafísicas hay cerca de 8 o 10 disputaciones dedicadas a las causas formales, materiales y finales, ¿no? O sea, ¿cómo puede ocurrir esa reducción? Y es que precisamente Suárez conservando la tetralogía, la estructura y el lenguaje de la tetralogía causal, explícitamente en la disputación 17, en la disputación 19, tiene pronunciamientos del tipo de que toda causa es llamada causa solamente en la medida en que se comporta como una causa eficiente. De suerte que llamamos causa a la materia o a la forma solo en la medida en que se comportan o actúan eficientemente. Y los fines los llamamos causa de manera por denominación o de manera análoga, pero no son verdaderas causas, porque el sentido propio de la causa es infundir el ser en algo más, que es lo que hace la causa eficiente. Fíjate que especialmente el tema de la causalidad es como un caso muy paradigmático de cómo hay una clara intuición asociada a la modernidad presentada en un revestimiento y conceptual de la escolástica. Em, y creo que, insisto, al final de esta sesión podemos ver que el caso o la metafísica que hay detrás de la noción de persona en Suárez es un caso más de estas situaciones en donde Suárez se aleja claramente de las intuiciones escolásticas anteriores y más bien parece estar mucho más inclinado a posicionamientos típicamente asociados a la modernidad. Y por último, una última aclaración como general o sistemática que quisiera hacer es que en las disputaciones metafísicas de Suárez encontramos lo que claramente, típicamente siempre son los tópicos, los motivos y las preguntas metafísicas, pero hay también toda una ontología básicamente construida sobre la base, como muchos autores medievales escolásticos, sobre la base de las categorías aristotélicas. Sí, es evidente que en Suárez tenemos que presumir una apropiación de las categorías aristotélicas en clave metafísica. Es decir, las categorías aristotélicas no son meros predicados de, de los nombres o los predicados últimos de los nombres, sino son un repertorio ontológico, ¿no? Es decir, que todo lo que el dominio del ser está cuadriculado en función de las categorías, ¿no? Y entonces todo lo que cualquier ente o realidad o forma que encontremos que caiga o exista realmente o que sea una forma real o un ente real, debe caer, dicho de manera como muy tosca, en alguna de esas categorías de las sustancias y los accidentes. Y en ese sentido se trata de una ontología como muy eh, tradicional, muy escolástica, pero lo que vamos a presumir y vamos a advertir desde muy temprano en Suárez es hay como un fuerte énfasis, algunos intérpretes como Daniel Haider o John Cronin lo llaman como reificante en la ontología de Suárez. Esto quiere decir que no solamente todo lo real debe caer en alguna de las 10 categorías, sino que todo lo real tiene que ser algo así como una cosa. Es decir, tiene que tener como una cierta, entre comillas, como densidad ontológica, ¿no? Si todo lo que es, en el sentido más básico, tiene que ser algo, ¿no? Insisto, tener cierto peso en el dominio del ser, ¿no? Y eso espero que aclararme un poco mejor ahora que entremos ya en materia. Bien, dicho esto, saltando básicamente a la cuestión fundamental de qué es la persona, en los pasajes que les compartí de la disputación 34, sección cuarta, se está dedicado al tema de la personalidad.
Pero en la sección primera, que ya no se las compartí porque era demasiado extensa, encontramos esta como definición o intento de definición de qué es la persona. Y dice, dice Suárez que la persona es lo mismo que la sustancia primera o el supuesto, y únicamente determina esa razón a la naturaleza intelectual o racional. Y si la opinión es común entre los teólogos, por la definición de Boecio, en donde cita a continuación la clásica y trillada definición del hombre como animal racional, y si puede decirse que la persona, es decir, el nombre de persona difiere del supuesto, incluso en la razón de subsistir, como lo particular de lo común, o como una especie nobilísima del género común. Eh, muchas veces lo que ocurre con las disputaciones y controversias es que parecen demasiado técnicas, con demasiada jerga, eh, como, como que hay que, con muchas peripecias conceptuales, pero realmente lo que está básicamente diciendo Suárez es una cuestión muy básica de llamamos persona al animal racional, al ser humano, y consideramos la consideración de llamar al animal racional como persona es considerarlo una especie nobilísima o más noble que todas las demás del género de los animales. Pero realmente fuera, todo esto es jerga escolástica más o menos habitual. La idea de sustancia primera, recordemos, es simplemente una sustancia singular, incomunicable, en oposición a una sustancia segunda, como son los géneros y las especies. El supuesto simplemente refiere a esa sustancia como individual que recibe o subsistente, completa, que recibe otras, en la que inieran o reciben otras formas, y términos como muy comunes para en el mundo escolástico, muy como incómodos en su significación técnica para el lenguaje contemporáneo, como el término de determinare, que no es otra que determinare siempre es precisar algo, ¿no? Fijar algo. Entonces, básicamente, lo que quiere decir es el nombre persona, lo que es, refieres a una sustancia individual, la llamamos así, a las sustancias individuales que tienen la naturaleza intelectual o racional, siguiendo la clásica definición de animal racional, y que la consideración de persona enfatiza o subraya que el animal racional es una especie más noble o una especie la más noble entre los otros animales que comparten ese género. Entonces, vamos a decir, esta definición tan básica poco nos ilumina sobre cuál es la noción de persona en Suárez, más que una identidad entre persona y ser humano o animal racional o naturaleza, o un animal con naturaleza intelectual. Pero más importante aún, uno tiene que preguntarse qué es lo que hace a la persona ser persona. Porque, o sea, ¿para qué llamamos, o sea, qué es lo que el predicador nos referimos o nota mejor cuando nos referimos a un ser humano como tal, ¿no? Es decir, ¿por qué no solamente llamarle hombre en el sentido más clásico del latín o animal racional? ¿Por qué ahora el nombre persona? ¿Cuál es la connotación específica que tiene? ¿No? Y por eso surge la pregunta de qué es la personalidad. Entendido que la personalidad es aquello que hace a algunas sustancias primeras, en concreto las sustancias intelectuales, meritorias o dignas de ser llamadas personas. Es decir, la personalidad es lo que hace a la persona o la propiedad de las sustancias primeras racionales por las cuales son llamadas personas. Y si nos preguntamos, o si le preguntamos a Suárez, o indagamos en los textos de Suárez, qué es lo que deberíamos entender por personalidad, las cosas nos topamos con expresiones de este tipo, como que la personalidad es un término o modo de la naturaleza según el ser de la existencia, y en distintos lugares precisa, no propiamente de la esencia, o en un espíritu parecido, la personalidad es aquello que confiere a la naturaleza el último complemento en la razón de existir,
o que completa su existencia en la razón de subsistencia, donde también se ve el mismo pasaje de la Disputación 34, sección 4. O por último, que la personalidad es el modo de existir por sí mismo y sin dependencia de ningún sustentante, como dice la traducción, que completa la razón de sustancia creada. Una charla o una exposición sobre la noción de persona en Suárez básicamente terminaría aquí, ¿no? En que la persona es el ser humano y que lo que hace, o por la razón por la que llamamos, o lo que conota el nombre de persona cuando llamamos así o nos referimos así a un ser humano, es que el ser humano es un término, modo, aunque la persona, por lo que lo llamamos persona así, es el término, modo por el cual su naturaleza es completada en el dominio de la existencia. Ahora, aquí podríamos como dicen, bajar el telón y despedirnos y aquí se acabó la charla. Sí, no si todo esto tuviera sentido en sí mismo, ¿no? Si fuera claro o evidente a qué se refiere, qué es un término, o a qué se refiere que lo que hace al ser humano persona es un término o modo de la naturaleza según el ser de su existencia, a qué se refiere que aquello que hace persona al ser humano es un complemento último de su naturaleza o un modo de existir. Es decir, eh, el propósito último de esta charla es algo bastante modesto, es simplemente intentar ayudarlos a que entendamos un poquito mejor a qué se refiere todo, a qué se refieren concretamente estas tres expresiones. Porque hay poco más hay detrás no hay ninguna caracterización o descripción, al menos en C de metafísica, sobre qué es la persona, la personalidad, sino esto es lo que hay, ¿no? Entonces, quisiera comenzar eh, por esta precisión de esta primera sentencia, ¿no? La personalidad es un término o modo de la naturaleza según el ser de la existencia, y repito, oponiéndolo a no propiamente la existencia. Naturalmente, el término, vamos a decir sí, o la voz terminus, otro término, otra voz bastante común en la metafísica escolástica, hay que pensarlo que simplemente es como un punto o estado final o condición en el que de algo, ¿no? Si el término es un punto, estado, condición de una cosa o de una actividad, ¿no? Y en ese sentido, llamar a la personalidad término, tendríamos que pensar que es como la consumación del ser de la existencia de la sustancia primera, que es el ser humano, o en la configuración última que tiene la naturaleza humana en el plano de la existencia. Esa configuración última es lo que llamamos personalidad. Y el ser de la existencia inevitablemente nos remite a la vieja distinción o problema entre la esencia y la existencia, una discusión que atraviesa distintos autores escolásticos medievales, pero que llama la atención que Suárez haga esa precisión de, ok, la personalidad como configuración última, como término, como decía aquí, de la naturaleza según el ser de la existencia. O sea, que la personalidad sea el término del ser humano en la sede de la existencia y no de la esencia. Llama la atención que, insisto, esa precisión que sea en la existencia y no en la esencia, porque para Suárez, esencia y existencia no se distinguen en la realidad. Y puse aquí un pasaje de la discusión 34 también, donde dice, la existencia no se distingue realmente de la esencia actual, o la subsistencia se distingue realmente de la esencia actual, luego no puede identificarse por completo con la existencia, o en sentido inverso, la esencia actual y su existencia no se distinguen en la realidad. Básicamente, esencia y existencia no se distinguen en la realidad, pero su subsistencia sí se distingue de la esencia, luego la subsistencia debe distinguirse en algún grado de la existencia, ¿no? Entonces, si esencia y existencia no se distinguen en la realidad,
¿A qué viene a cuento la precisión de que la personalidad es un término o modo de la naturaleza según el ser de la existencia? Tendría que ser también, o sea, esa precisión parecería ser redundante. Y mucho más, no tendría ningún sentido explicitar y no de la esencia. La razón es que el posicionamiento de Suárez sobre la identidad o diferencia entre esencia y existencia es un poquito más elaborado que solamente decir que son idénticos en la esencia actual, ¿no? Lo que quiere decir Suárez es que una esencia que existe en acto no se distingue de su existencia en acto. Es decir, que puestas las dos dimensiones de una sustancia o de una realidad, que una esencia, insisto, una naturaleza que existe actualmente es idéntica a su existencia actual. Pero, y que como esa identidad mentalmente las podemos distinguir con esta distinción como también muy clásica por una distinción precisiva, es decir, que mentalmente podemos separar esas dos dimensiones, la esencia y la existencia, en acto, como si fueran dos cosas distintas, pero que en la realidad son una y la misma. Pero esa distinción que es solo de razón entre esencia y existencia, funciona solo en la medida en que la esencia existe en acto. Pero la esencia concebida de manera abstracta o precisivamente, dice en otro lugar Suárez, se distingue de la existencia como el ser y el no ser. Es decir, eh, que una esencia que aún no existe o que no existe en la realidad una esencia posible, o por ejemplo, una esencia potencial que existe en potencia, o podemos pensar, o podemos decirlo así, que podemos pensar en abstracto la esencia de Pedro como distinta de la existencia de Pedro, eh, y solamente en la medida en que la esencia de Pedro existe en acto, es idéntica a su propia existencia. Pero que quitar esa consideración o esa existencia actual, cuando se consideran de manera abstracta, potencial, o como, repito, precisivamente, cuando se consideran, llamémosle conceptualmente, de manera muy impropia, la esencia y existencia no son completamente idénticas, sino que sí refieren a dos dimensiones distintas de la realidad. Y no solo eso, sino que por lo tanto la subsistencia como capacidad de algo o para existir por sí mismo también se distingue de ambas. Y así, en otro lugar, Suárez precisa, solamente para no perderme y perderlos en esta enredadera terminológica, lo que quiero decir es que la identidad, la distinción de razón que Suárez se reconoce entre esencia y existencia, o lo que es lo mismo, la identidad entre esencia y existencia solamente ocurre en esencias actuales. Lo que es lo mismo, en cosas que existen en acto, su esencia y su existencia no se distinguen, no son dos cosas distintas. Sin embargo, en cosas que no existen en acto, es perfectamente, no es posible, sino justificado con fundamento en la realidad, distinguir que la esencia de algo considerado de manera abstracta o precisiva es algo distinto de la existencia de ese algo. Y por eso, cuando se caracteriza la personalidad como el término o modo de la existencia, está pensándolo en términos como abstractos, ¿no? Es decir, eso es algo que completa la manera de existir y no la naturaleza o esencia de las cosas. Y así, en este laberinto de terminológico conceptual, aparece otro término igual, como altamente cargado, como el de subsistencia, que leíamos anteriormente, se opone o se distingue también de esencia y existencia, y donde Suárez lo caracteriza diciendo que existir, como de una manera muy tradicional, es solo tener una entidad fuera de las causas o estar fuera de sus causas, y que, vamos a decir así, que el término existir solamente refiere estar fuera de la nada, por decirlo de alguna manera,
o estar puesto en el ser. Pero que el término de existir no está calificado de ninguna manera y que el término es estar fuera de la nada, es estar fuera de sus causas. Nada dice sobre estar fuera de sus causas apoyándose en otro, como dice aquí el texto, en otro como sustentante, o estar fuera de las causas y existir por sí, sin dependencia de algo más. Entonces, pero la existencia como una expresión genérica que simplemente connota estar fuera o instalado en el dominio del ser, pero ¿qué es estar instalado en el dominio del ser? Puede ocurrir estar instalado dependiendo de algo más, pues estar instalado por sí mismo y sin dependencia de ninguna otra cosa. Y en cambios, el término subsistir expresa un determinado modo de existir por sí y sin dependencia de un sustentante. Por eso tiene como puesto el de existir en o estar en. Suerte que tenemos que pensar que el término subsistencia lo que significa es un modo o una manera de existir, a saber, el modo de existir por sí solo o sin depender de algo más. Dicho de manera un poco más elaborada, que subsistir es el modo de existir, el modo de estar instalado en el ser sin depender de otra cosa, pero que hay un modo de existir que no es subsistente, que es un modo de estar instalado fuera de la nada, dependiendo de algo más, ¿no? Así las cosas, cuando Suárez, de vuelta de esa primera caracterización, cuando Suárez dice que la personalidad es un término, modo de la naturaleza y secuencia de la existencia, tenemos que pensar que es la personalidad, entiéndase, aquello por lo cual somos personas, es la configuración última de nuestra manera de existir, la configuración última de estar fuera de la nada o fuera de nuestras causas, una configuración última que consiste en existir por nosotros mismos o, o existir sin depender de algo más creado, para estar en el dominio del ser. Y que entonces eso hace que la persona o las sustancias que sean llamadas personas, en buena medida, eh, implique la predicación de ese nombre en una cierta incomunicabilidad, es decir, una, em, una imposibilidad, como dice el texto, de existir en otro o ser asumido como otro o ser parte de algo más. Es decir, el efecto de la subsistencia o personalidad consiste en hacer a la naturaleza totalmente incomunicable a otra persona. Me detengo aquí un segundo, solamente para reparar en algo que creo que se va haciendo un poquito evidente. Y es que hace como detrás de toda esta urdidura metafísica, de todos estos nombres que refieren a otros nombres y refieren a nombres más oscuros, para parecer, aparentemente unos que otros. En realidad, todas las intuiciones antropológicas de la noción de persona se van desprendiendo o se van asomando o insinuando en esta construcción metafísica, ¿no? Es decir, el carácter por ejemplo, el llamar o enfatizar que la razón de persona lo que hace es enfatizar que la naturaleza humana o la naturaleza de la sustancia del ser humano es totalmente incomunicable. Naturalmente eso va a ser el sustrato o el fundamento después para hablar de cosas como de dignidad, si se quiere decir así, o de cosas como de absoluta individualidad. Eh, o, nuevamente, toda esta discusión sobre la existencia y la subsistencia hablarán sobre bueno, irrepetitividad, naturalmente, pero sobre la condición y la condición del ser participado que tiene la persona respecto de Dios. Entonces, lo que creo que es subrayar es que
más allá de todo este juego conceptual, nociones metafísicas como muy cargadas, veamos cómo esos son el suelo, el basamento de intuiciones antropológicas, intuiciones psicológicas implicadas en la noción de persona, que están como arraigadas a este suelo pantanoso de metafísico, ¿no? Enfatizando ese carácter como incomunicable que connota la noción de persona de ciertas sustancias, se lee también al final de la sección cuarta de la exposición 34, que ni siquiera Dios puede mantener la personalidad creada como por sí sola, ¿no? Dicen, mm, en efecto, ¿por qué no puede Dios ponerla, es decir, la personalidad en dos naturalezas, de igual manera que puede colocar un cuerpo en dos lugares o una misma blancura en dos sujetos? Es decir, el carácter de... Una disculpa. Que la implicación de incomunicabilidad, de individualidad que subyace a la noción de persona, es tal que lo que, lo que se pregunta Suárez es: ¿por qué Dios no puede poner la personalidad de Mauricio en dos sustancias distintas o en dos esencias distintas? Es decir, que ¿por qué el carácter, sí, lo que me hace persona, mi persona no puede estar en dos sustancias y haber dos personas o dos supósitos con esta personalidad? Y sí, claro, es que si la personalidad creada es únicamente un modo de la naturaleza, se explica con facilidad, ya que el modo se define de manera tan esencial, ¿no?, en aquella cosa de la que es modo, que no puede modificar ninguna otra, ni simultánea, ni sucesivamente, ni de ninguna manera, porque en su modo esencial de modificar, incluyendo tanto la inmersión o unión, cuanto la identidad con la cosa a la que modifica, y por ello no puede ejercer su efecto o cuasi efecto formal sobre una cosa distinta. Es decir, si la personalidad es ese término o modo de las sustancias en el plano de la existencia, la personalidad es completamente incomunicable incluso para Dios. Es decir, Dios no puede poner ese modo de persona en dos naturalezas distintas, porque el modo es una determinación de la sustancia individual. Y es, más bien, lo que quiero decir es, la respuesta que Suárez da a esta pregunta remite irremediablemente a una noción ontológica clave, que es a la que creo que es, a la que creo que me detendré más tiempo, que es la noción de modo. Y si recordamos todas las descripciones iniciales que dicen que la personalidad es un término modo, o que la existencia, que la personalidad es el modo de existir por sí mismo, que completa la razón de sustancia creada. Es decir, parece ser que la personalidad, el género, vamos a decirlo así, de la personalidad, lo que nos hace realmente personas a las sustancias que somos animales racionales, es un modo de nuestra existencia. Y entonces entramos en el terreno de, de la ontología modista o modista como algunos lo llaman, modal, que es en el, en el repertorio de las cosas reales, es decir, en el dominio de lo real, cuadriculado o categorizado en sustancias y accidentes, Suárez suscribe la existencia de un tipo de realidad distinta a las sustancias o a los accidentes, o a las formas sustanciales y a las formas accidentales, que son los modos. Dicho de otra manera, que para Suárez el dominio de lo real está compuesto por formas sustanciales, formas accidentales y por modos, que son un tipo de realidad mucho más sutil que una forma, que tienen sus propias notas particulares que iré revisando a continuación.
Y lo primero que quiero decir es que es ahí, en esta realidad como sutil, es como vaporosa, que es el modo, como Suárez define la personalidad o aquello que nos hace personas. Vamos a decirlo así. Que la personalidad o aquello que nos hace personas es una propiedad, dicho de manera muy genérica, de los seres humanos, una propiedad que determina o configura nuestra manera de existir. No lo que somos como seres humanos, sino la manera en que estamos puestos en la realidad. Ahora, esa realidad sutil que es el modo, bueno, aquí esto es lo que dice Suárez al principio, dice lo que el supuesto creado, entiéndase la personalidad, como ya lo hemos visto, añade a la naturaleza, añade a la esencia de ser humano, se distingue ciertamente en la realidad de la naturaleza misma, mas no de manera absolutamente real, como una cosa a otra, sino modalmente. Como un modo real se distingue de una cosa. Si la personalidad creada forma verdadera composición con la naturaleza creada. Véase de estas dos citas, cómo la personalidad es entendida como modo, es algo real, es un tipo de entidad, entre comillas, que capaz de ser descrita como un compuesto con aquello que modifica y un tipo de entidad que se distingue realmente de aquello que modifica. Es decir, el modo no es algo que postulemos mentalmente, no es una entidad mental o ideal, no es algo que nosotros, insisto, postulemos en la realidad como fruto o producto de nuestra manera particular de concebir y percibir el mundo, sino que es algo que en la intuición de fondo es algo que está ahí en el mundo. En el mundo hay formas sustanciales, formas accidentales y hay modos que, valga la redundancia, modifican, determinan unas u otras formas, ¿no? Que modifican o determinan estas formas sustanciales o estas formas accidentales. Y la personalidad o el fundamento, lo que nos hace personas, es un tipo es un tipo de esas realidades, ¿no? Es un modo que modifica, determina, precisa la manera en que este compuesto que somos el ser humano existe en el ser. Continuando con esto, no solo el modo determina, o la personalidad como modo, es algo que determina o configura la manera en que existimos, sino que, como veíamos anteriormente y ahora se repite, es que ese modo lo que hace es completa la existencia la naturaleza humana. Es decir, hay que entender la completud como la perfección, lo que ultima, la configuración última que tendrá esa naturaleza. Y esa completud o esa acción de completar del modo, lo que completa es la manera en que esa naturaleza está o comparece en la existencia, no lo que esa naturaleza es. Vamos a decirlo así. La persona de Mauricio, la persona de Pedro, es un modo que lo que significa, o sea, llamar a Pedro persona o llamarme a mí una persona, lo que significa es, metafísicamente hablando, es que soy una sustancia que existo de cierta manera en la realidad, o que estoy puesto de cierta manera en la realidad, de una manera subsistente y por mí y por sí, de manera completamente incomunicable, pero que lo que modifica o, insisto, completa o determina de manera definitiva y final, no es la naturaleza humana que yo soy, no es mi humanidad, sino la manera en que mi humanidad está instalada en el ser, por decirlo de alguna manera. Porque las naturalezas, las esencias,
ya son completas por sí. No hay seres humanos que son personas y seres humanos que no son personas. No hay esencias humanas que personas y esencias humanas no personas, sino que hay una sola naturaleza, una sola esencia, cuya instalación en el dominio del ser puede ocurrir, se manifiesta o ocurre de una manera particular, que es de una manera subsistente, de una manera irrepetible, incomunicable, completa, y que es todas esas notas de completud, de incomunicabilidad, de subsistencia, son dadas, esa manera de estar puesto en la existencia es lo que se concentra en el nombre de persona. Entonces, lo, ese sentido de completud de la persona o del modo, como de la persona en tanto modo, es que es básicamente como la actualización de la existencia en el sentido que es como el toque final, insisto, la configuración definitiva que tendrá con la que esta naturaleza comparecerá o comparece en la existencia. Entonces, para intentar como arrojar un poquito de luz sobre esta densidad metafísica y ontológica, hay que preguntarse como cuáles son las notas de estos modos, ¿no? O sea, se trata como de un tipo de realidad como muy sutil, muy escurridiza, un término además muy común en la jerga metafísica, pero que nunca se había ontologizado, ¿no? Pensemos en las clásicas expresiones tomistas y de otros, de modus essendi, en donde no había una cosificación del modus, ¿no? O sea, para Tomás de Aquino, los modos de ser, el modo no tenía que ser algo, ¿no? Eran simplemente como configuraciones, presentaciones, expresiones, si se quiere decir así, de cierto acto de ser, ¿no? Pero lo que hace Suárez es, claro, esos modos de ser, lo que pensaría es, si es algo real, un modo de ser, el modo tiene que tener lo que les decía al principio, tiene que tener una cierta consistencia, tiene que tener cierta densidad ontológica para que podamos decir que el modo de ser es algo real, que el modo es algo y no solamente un constructo mental. Y eso es lo que, eh, digamos, ese ánimo como cosificador, reificante del que hablan algunos autores, es lo que hace como amplía obliga a Suárez a ampliar como su repertorio ontológico, en donde tenemos nuestras clásicas categorías de las 10 categorías de los 9 accidentes y sustancias, y un tipo de realidades que son estos modos que van determinando, afectando la manera en que esas formas sustanciales o accidentales existen o se instalan en el ser. Importante es que dice Juez Suárez en la disputación 7 que el modo del ente, es decir, estas modificaciones, no es ni un ente de razón, ni tampoco es un ente real tomado en todo su rigor. Y lo que quiere decir con eso es que se trata de una realidad ontológica suficiente para que sea existente, es decir, suficiente para que no sea algo que es solamente una idea, pero con tan poco peso o densidad para que constituya por sí misma una forma o un ente en el sentido más estricto. Si es algo real, que no es un ente, es algo real, que no es una forma, pero es algo real. No con insisto, con la realidad de estos modos, es algo que solamente nos permite distinguirlos de aquello que modifican, pero que no nos permite postularlos como un nuevo tipo de forma, ¿no? Aunado o distinta a las formas accidentales o a las formas sustanciales, sino solamente como las determinaciones que estas formas pueden tener. En otro lugar de la discusión 7, Suárez caracteriza estos mismos modos que son algo entidades creadas que sean ciertos modos que afectan a estas entidades, es decir, lo propio de los modos es afectar, repito, modificar, determinar, configurar.
sí, cuya razón de modo parece residir en el hecho de que por sí mismos no son suficientes para constituir un ser o entidad en la naturaleza de las cosas, sino que intrínsecamente requieren afectar una entidad de alguna manera, sin la cual no pueden existir de ninguna manera. Los modos, sea lo que sean los modos, sabemos que es algo real, sabemos que no es algo mental, pero sabemos que lo propio de esos modos es modificar, es alterar, es afectar la naturaleza de las formas sustanciales o accidentales. Pero esas modificaciones de las formas, de las naturalezas o de las formas sustanciales o accidentales, no son, esas modificaciones son algo, pero no son algo distinto de esas formas, ¿no? O sea, son algo, realmente son algo, pero no son algo que pueda hacerse, cuyo algo, cuya razón de existir se reduce y se agota en modificarlo. Ahora aludiré a algún ejemplo que quizá ilustre un poco mejor lo que quiero decir. Dicen, una segunda, o continúo con las notas de esta realidad como sutil, que son los modos. ¿No? Es que es que el modo es algo que afecta, como si determinara el estado y la razón de su existencia, de aquello que modifica, pero no le agrega una nueva entidad propia, es decir, no es una forma que iniere, una forma accidental que iniere en una forma sustancial, sino que solo modifica la existente previamente. Sí, son esas, esas configuraciones que tienen las cosas reales, las formas reales. Y piensa Suárez que la razón de postular estos modos es que las criaturas son imperfectas y por lo tanto dependientes, compuestas, limitadas y cambiantes según varios estados de presencia, unión o terminación. Necesitan estos modos para que todas estas cosas se completen en ellas, porque no siempre que es necesario que esto se haga a través de entidades completamente distintas, ni tampoco puede hacerse a través de la nada absoluta, y por lo tanto, al menos se requiere un modo real. Piensa Suárez, el ejemplo paradigmático de Suárez de un modo, porque básicamente cualquier cosa que no sea una forma, Suárez lo llamará un modo, ¿no? Pero un ejemplo paradigmático es el caso de la unión de la materia, de la forma sustancial en la materia prima. Dice, claro, la forma sustancial es algo, es una entidad, un acto que tiene su propia naturaleza y que inhiere en una materia que tiene un cierto tipo o cierta dosis de actualidad o al menos una materia que tiene la disposición para recibir esa forma, pero que el compuesto, cuando la forma se une o informa una materia, lo que ocurre es hay una unión. Si tenemos dos cosas, una forma, una materia, las cuales se unen, dando como resultado una sustancia compuesta que es irreductible a cualquiera de esos dos principios. Pero la unión, la actividad o la acción de unirse de una forma a la materia es algo distinto de la forma, es algo distinto de la materia, irreductible a cualquiera de ellas, pero una unión que no puede existir separada ni de la forma ni de la materia que se une. Si la lógica de los modos en Suárez es esa actividad, en este caso, esa actividad de la forma, a saber, la, la actividad de unirse, de informar una materia, es algo real, porque no es simplemente, repito, es algo una cuestión rastreable hasta nuestro modo de pensar las cosas, sino es algo es algo real, algo del mundo. Pero esa unión no no se identifica con la forma sin más, no se identifica con la materia sin más, pero tampoco puede existir separado de todas esas formas. De la forma, tampoco es algo que puede existir
separado de la forma que se une a la materia en cuestión. Entonces, la unión, por ejemplo, de la forma sustancial en la materia, la inmersión de las formas accidentales en un compuesto, básicamente, de cualquier acción, Suárez hablará de ellas como cosas reales que no tienen como el peso para calificar o constituir una forma distinta. Es decir, la unión de la forma en la materia no es una forma distinta, o dicho de otra manera, la forma se une a la materia no por una forma distinta, no por una nueva entidad distinta, sino por algo distinto, pero que no logra cumplir o caer en la categoría de una entidad nueva, sino es simplemente como una modificación de ambos. Y que, pero que a pesar de todo, es necesario postularlo como algo que está puesto ahí en el mundo para poder dar razón de todas las configuraciones que las distintas sustancias y entidades tienen o con las cuales existen en la realidad. Suerte que los modos son eso, un tipo como de realidades, actos, un tipo de actos o actividades, no, actos mejor dicho, ontológicos, que tienen una naturaleza específica, pero que no logran calificar como una forma, sino tienen como, repito, ¿no? A falta de una mejor expresión, no tienen una como densidad ontológica que los haga constituir una entidad o forma por sí mismo, pero que su única razón de ser es modificar algo existente, o sea, un compuesto o una forma, que son inseparables de aquello que modifican y que constituyen la determinación o configuración última en la existencia de esas cosas que modifican. Es decir, que los modos lo que hacen es modificar, alterar o configurar la manera en que las naturalezas, repito, existen o están puestas en la realidad. Así las cosas, sí, como leíamos, la personalidad, es decir, aquello por lo cual somos personas, es un modo real de las sustancias de que somos los seres humanos. Lo que sí, básicamente lo que quiere decir es que la condición de persona es una manera, un modo en el que las sustancias que nosotros somos estamos existiendo, o la manera en la que, particularísima en la que los seres humanos existimos o estamos instalados en el dominio de lo real, en los términos más metafísicos. Es decir, que la condición de persona no es otra cosa que la manera en que los animales racionales existimos. Una manera particularísima cuyas implicaciones implican subsistencia, incomunicabilidad, una individualidad, pero que, insisto, en ese nivel o registro puramente metafísico, aún no hay nada sobre divinidad o sobre semejanza con Dios, sino es una consideración puramente ontológica. Lo que la condición de personas habla del que existimos de manera subsistente. Así las cosas, bueno, no solo así las cosas, sino que, aunque esto sea solamente una presentación desde un plano enteramente metafísico, ontológico, no demasiado elaborado, eso es el suelo después, sobre el cual se construirán después la consideración antropológica, las consideraciones psicológicas y naturalmente las consideraciones teológicas sobre la noción de persona. Es decir, la dignidad, las facultades superiores, no sé, semejanza con o el imago Dei y la presencia del imago Dei como un distintivo de las naturalezas humanas, estarán montadas sobre insisto, suelo o basamento ontológico, ¿no? Y que de alguna manera todas ellas pueden insinuarse o atisbarse ya desde estas propias coordenadas. Por último, esto tenemos que presumir que
reparar y recordar que el ánimo de Suárez para la construcción de este sistema metafísico y en última instancia para construir como todo este repertorio ontológico y dar cuenta de lo real, eh, como él mismo lo declara en el programa de las disputaciones, es que hay un interés, un propósito, un ánimo fundamentalmente teológico. O sea, él nunca ceja de insistir en que él es un teólogo escribiendo de metafísica, él es un teólogo escribiendo sobre las leyes. Y curiosamente, en estas especulaciones e indagaciones densamente ontológicas, hay una motivación explícitamente teológica o un interés explícitamente teológico detrás de todas ellas. Y el propio Suárez lo declara así en la disposición 34, cuando dice como que las enseñanzas de la fe acerca del misterio de la encarnación, que han constituido el principal motivo, o han constituido el principal motivo de que se introdujese esta distinción modal. Es decir, que las realidades propias de la doctrina revelada, como la encarnación o la Eucaristía, por ejemplo, o la Trinidad, son realidades que obligan a, digamos, a tener un repertorio conceptual humano más amplio, más robusto, más potente, que pueda intentar dar cuenta en mejor grado de todos esos fenómenos. Y me explico a continuación. Dice, según la fe, dice Suárez, fue realmente asumida y unida hipostáticamente al verbo divino una humanidad singular. Está hablando de la encarnación en este punto. Es decir, pero no fue asumido un supuesto creado y humano. Luego es necesario que en la realidad se vea. Además, la humanidad que hay en Cristo es una naturaleza singular creada y no es un supuesto creado. Luego le falta algo que el supuesto añade a la naturaleza singular. Es decir, de alguna manera podemos pensar que verdades de la doctrina cristiana como la encarnación o como la Trinidad o como, repito, la Eucaristía o la Eucaristía y la transubstanciación que ocurre en la Eucaristía, en la consagración, eh, son como instancias de verificación de la utilidad al menos de este sistema metafísico de Suárez, ¿no? Es decir, Suárez, dicho de manera como muy simple, pensaría Suárez que gracias a que disponemos de una ontología con modos, es más fácil conjeturar humanamente la encarnación del Cristo, ¿no? Y porque el razonamiento de fondo es cuando Cristo se encarnó y asumió la condición humana, asumió la naturaleza humana, pero eso no significa que Cristo haya sido una persona humana. Es lo que quiere separar aquí Suárez, ¿no? Es decir, que cuando asumió la naturaleza humana, no se jaló, digamos, con esa naturaleza la condición de persona, porque la condición de persona, como, insisto, como ese modo subsistente, como esa manera de existir de manera subsistente, incomunicable de los animales racionales, es algo que no asumió Cristo. O sea, Cristo en Cristo había dos naturalezas, pero no dos personas, ¿no? No la persona de Cristo y la persona de Jesús, del Nazareno como ser humano, ¿no? La persona creada, ¿no? Sino lo que asumió fue la naturaleza completamente humana, pero la persona no. Y eso, porque, vamos a decirlo así, y esa distinción, pensaría como Suárez, que es posible gracias a que la condición de persona es algo exclusivo de las sustancias creadas
Y algo exclusivo, no algo exclusivo, algo es una manera exclusiva de existir que tienen las sustancias creadas. Pero Cristo, cuando asumió la naturaleza humana, podría decirse, no existió a la manera como existen los otros humanos, sino existió de una manera divina. Y continúa acá. Dice, a la humanidad de Cristo no le falta, para no subsistir con su subsistencia propia, otra cosa que un modo de existir tal que en virtud de él exista por sí y no en otro, porque esa existencia está modificada de tal manera que se apoya en el verbo, por el cual es sustentada y del cual depende. Por eso la humanidad de Cristo carece del modo de existir por sí y no por otro, pues en dicha humanidad se encuentra íntegramente toda la esencia actual y creada y en consecuencia se da también la existencia sustancial de la naturaleza humana. Me salto hasta el final, para lo subraya, dice, la naturaleza de Cristo luego no es subsistente ni persona creada únicamente porque le falta semejante modo. Es decir, la diferencia entre Cristo y cualquier ser humano creado es que el ser humano es una persona, Cristo no es una persona creada. No es una persona creada porque en su manera de existir, cuando encarnó o asumió esta naturaleza, no asumió el modo propio de existir de los animales racionales o de las sustancias intelectuales creadas. Luego, es posible conceptualmente imaginar o acercarse a una concepción de Cristo como un completo ser humano, un auténtico ser humano y asumiendo plenamente la naturaleza humana, sin asumir la condición de existir como lo hicieron los otros o como lo hacemos los otros seres humanos. Pues su manera de existir como humanamente en este mundo no era de manera subsistente, de manera como una persona creada, sino que lo hacía de una manera divina. De manera como paradójica, existió, Cristo, tenemos que pensar que existió humanamente, existió como ser humano de manera divina, ¿no? Existía de manera divina con la naturaleza humana. Dice, continúa Suárez, la humanidad de Cristo posee todos los accidentes necesarios para existir y sin embargo no es persona únicamente porque le falta alguna otra cosa sustancial, ¿no? Que de saber el modo. Y aquí parece dar alguna pista de cómo era ese modo de existir de manera divina por parte del Cristo, que es el verbo divino suplió en la humanidad toda aquella razón de subsistir, de tal suerte que no puede decirse de modo alguno que la subsistencia de Cristo en cuanto hombre incluye intrínsecamente la existencia creada con la terminación del verbo, sino que es absoluto, que en absoluto que es increable. No quiero abundar, no quiero perderme demasiado en las cuestiones teológicas, pero dos cosas quise anotar. Uno, es que Suárez mismo, en toda la indagación y especulación de esta disputación 34 sobre las sustancias creadas, es quien apela constantemente a estas instancias, insisto, la encarnación, la Trinidad, eh, como, como fenómenos de contraste de sus propios pronunciamientos. Es decir, como si en el fenómeno sobrenatural de la encarnación y de la Trinidad se verificaran esa intuición o esa caracterización de la persona creada como un modo de la existencia de los seres humanos. Lo cual arroja un inevitable cuestionamiento o problema teológico sobre si es verdad que, la condición de persona es un modo de la existencia de los seres humanos. Y si es verdad que ese modo lo que hace solamente configurar o determinar que los seres humanos existimos de manera subsistente e incomunicable. Y que a la sazón, cuando Cristo
el Cristo no asumió ese modo de existir, sino solo asumió la naturaleza humana. Entonces uno puede preguntarse si trasladado esta condición de la personalidad a, a la realidad divina, aplica igual. Es decir, uno puede preguntarse si las personas de la Santísima Trinidad son meros modos de la sustancia divina. Porque parecería ser completamente, parecería arrojar una consideración natural. Es decir, bueno, claro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo modos, modificaciones, configuraciones de esa sustancia. Pero el propio Suárez se resiste a trasladar tal cual la consideración de la persona de la persona creada como modo a la realidad divina. Porque eso supondría un tipo de composición en Dios o en la sustancia divina, ¿no? Pensar que la sustancia divina tiene, tiene tres modos, piensa Suárez, parecería insinuar o implicar que hay un tipo de composición, como al principio se leía en el caso de la persona creada. Entonces, la pregunta es, bueno, si en esa unidad absoluta o en esa unidad simplísima que tiene la sustancia divina, ¿cómo postular o qué significa o qué connotan esas tres personas? Dice Suárez en esa misma disputación, dice, por eso las tres personas divinas son un solo Dios y este Dios, porque tienen idéntica naturaleza singular de la divinidad. La subsistencia pertenece a su razón intrínseca, es decir, todas las personas por igual, o sea, toda la sustancia en sí misma es la subsistencia, tiene la razón de subsistencia, y la subsistencia es constitutiva de Dios, es decir, Dios es absolutamente subsistente o la subsistencia misma. Y la relación divina constituye a la persona divina. Y aunque en ese caso tal constitución se da sin composición, en las criaturas sí se da con composición. Y en otro lugar parece abundar en esto, diciendo que en el misterio de la Trinidad las relaciones son verdaderamente subsistencias personales, aun cuando hablando con propiedad no sean razones de existir con respecto a la misma naturaleza divina. En pocas palabras, que la sustancia divina no tiene modos, ¿no? No tiene un modo de existir porque Él es el modo, el único modo que es la subsistencia per se. Y que la distinción de personas o el nombre de personas cuando se predica de la sustancia divina no connota una parte o una dimensión de la sustancia divina, cuanto una relación o cuanto tres distintas relaciones consigo mismo. De suerte que las relaciones son como el sustrato o el fundamento que, que legitima la predicación de las personas respecto a la sustancia divina, en donde esas relaciones no son ni partes, no son ningún tipo de composición, no son ni partes en el sentido formal, ni tampoco en un sentido modal. Por supuesto, desde nuestra limitada capacidad humana, eso deja la pregunta en el aire de cuál es la condición o la ontológica de las relaciones, que es tal que no son algo, pero que no son algo, pero no a la manera de los modos, sino de una manera distinta. Así las cosas, eh, lo que quiero subrayar es, lo que quisiera simplemente como transmitirles es como ver como todo el trasfondo metafísico y ontológico altamente denso que hay detrás de la noción de persona, o detrás de esas formulaciones bastante escuetas de la persona es idéntica al ser humano o a la sustancia primera, o de esas formulaciones de la persona es el término o modo de la existencia, que hay todo esto como un suelo metafísico como muy denso que en última instancia aspira no solamente a dar cuenta de la manera en que existen las sustancias racionales creadas, como personas, sino que además ofrece un repertorio para conceptualizar los fenómenos revelados como la encarnación, la Trinidad,
y nuevamente, no decir cómo es, sino decir cómo nosotros podemos tratar de hacernos cargo de eso. Bien, supongo que ahí habrá algunas preguntas, no sé cuánta pueda aclararlas, pero agradezco su paciencia y espero haber arrojado al menos un poquito de luz o claridad sobre estos textos como muy densos y aparentemente oscuros. Muchísimas gracias, doctor Lecón. La verdad es que fue una exposición muy interesante que además nos permite ver cierta continuidad entre la última filosofía escolástica y también algunas tesis de filosofía más propiamente monástica que vimos en la filosofía medieval. Yo he percibido aquí ciertas relaciones y coincidencias o puntos de convergencia, mejor dicho, entre la propuesta, por ejemplo, de Ricardo de San Víctor, que estudiamos con el doctor Verdú, pero también ya con la propia metafísica escolástica medieval, como Tomás de Aquino y el propio Escoto, ¿no? Bueno, tenemos tiempo, tenemos un ratito para poder dialogar, para poder plantear preguntas o comentarios. Si me lo permites añadir a lo que decías, Diego, antes, nada más Sí, para sí, Mario. rematar, es que además de esa continuidad que uno puede encontrar en este tratamiento que hace Suárez sobre la persona o esta aproximación como metafísica que hace la persona, como lo sugería al principio, es muy fácil atisbar cuál fue la transición o cuál fue el movimiento que autores y teólogos modernos tuvieron, ¿no? O sea, porque de pensar que la sustancia o que la persona es un osmos y que toda sustancia es modificada, eso estamos a un paso de Spinoza, ¿no? Es decir, que todo lo, o sea, que Claro, depuremos todo, no hablemos más de estas distinciones de sustancias creadas, sin creadas, pues tenemos una sola sustancia, en efecto, modos, y así es como se va perdiendo la terminología de formas, así, y insisto, por eso creo que el caso de Suárez es eso. No estoy diciendo que esté pensando como Spinoza, pero que claramente sus intuiciones apuntan a una dirección que es mucho más lejana a la de alguien como Tomás, quizá, claro. pero también, pero que apunta claramente a elaboraciones como Spinoza o el propio Leibniz, ¿no? Y que sin este paso de Suárez, todos estos autores parecen que aparecen como generación espontánea, ¿no? Es cierto. Sí, es cierto, ¿no? Sin lugar a dudas, hay un paso central allí para explicar el pensamiento moderno que ha de considerar a Suárez de manera definitiva, ¿no? Bien, pues ahora sí tienen la palabra. Quien guste plantear alguna pregunta o alguna duda. Haberlos matado demasiado. Telma, adelante, por favor. Hola, muchísimas gracias por la exposición. Me parece muy Bueno, interesante, muy profunda. El hecho de llegar siempre a las raíces últimas es interesante y complicado, ¿no? sí. Pero tengo dos dudas, ¿sí? Bueno, yo soy de México. Estoy ahorita actualmente haciendo el doctorado en el CEU de CEINDO Barcelona, en la Batoliva. Y mi tema es justamente del paradigma individual a la pragmática relacional, un poco buscando este fundamento de la relación. Y siempre he tenido una inquietud con el tema de la incomunicabilidad de la persona. Esta incomunicabilidad de la persona, ¿cómo refiere o cómo puede estar en contacto o fundamentarse la relacionalidad de la misma, ¿no? Eso por un lado, porque claro, esto nos va a dar, nos puede llevar a esto último que decías del imago Dei, ¿no? Y de que se sustenta la Trinidad en esta es relación. Y por otro lado, me surgía la inquietud de si las categorías aristotélicas pudiéramos decir que completa la existencia o solo es parte de la esencia sin llegar a esos modos de existencia. Gracias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Tema, por la pregunta y espero poder decir algo elocuente al respecto. Sobre el primero, si entiendo bien, creo que la inquietud es cómo, la atención es cómo una sustancia incomunicable, como el ser humano, puede, sobre la base de ello se pueden construir relaciones, ¿no? Es decir, relaciones entre ellos y relaciones con lo divino, algo por el estilo. Sí. Sí, y como digo, porque yo considero que constitutivamente también somos relación, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar estas dos realidades de la persona? Ya entiendo perfecto. Claro, eso, curioso, mira, te voy a decir como, tratar de decir algo, una opinión de corte suareciano sobre eso. Es que un efecto o implicación de esta ontología modal de Suárez es que buena parte de esos accidentes, de los típicos, el típico catálogo de accidentes, serán reducidos en su realidad a meros modos. Por ejemplo, Mm, por decirlo de alguna manera, dirá Suárez defenderá que solamente la cantidad, la cualidad y a veces, y en algún lugar y en otro cambia de opinión, las relaciones son algo real, una entidad real. Todos los demás, la acción, la pasión, el lugar, todos esos no son formas que inieran en un compuesto, ¿no? Sino que son ujú, simplemente modos, maneras en que ese compuesto existe o está configurado en la existencia. Y ok. entonces, eh, en algún lugar o en algunos textos, Suárez se refiere a las relaciones como un tipo de, como a veces como esos, lo que quiero decir es que cuando Suárez caracteriza las relaciones como modos, lo que quiere decir en algún sitio, lo que quiere decir es que las relaciones no son, como tú dices, son constitutivas nuestras, pero constitutivas de nuestra manera de ser, de existir, ¿no? Es decir, que no es como que sea Mm, no es como que de pronto haya una forma de filiación o de paternidad que de pronto iniera en mi compuesto de Mauricio, sino que es realmente lo que dice la relación es una manera en que yo estoy puesto en la existencia, pero una manera respecto de otra sustancia que está o que comparte este mismo dominio o horizonte de existir, ¿no? Pero ok. en ese sentido, lo que creo que se podría articular en Suárez es que las relaciones son constitutivas de nuestra manera de existir. Es decir, más allá de que nos digan qué somos o que nos hagan ser las relaciones, algún tipo de relación nos haga ser lo que somos, o sea, nos haga complete nuestra humanidad, realmente lo que harían las relaciones serían como constituir nuestra manera de existir, es decir, que no podemos existir si no estamos, si no es en relación a algo más existente. Ok. En otras palabras, el carácter como constitutivo de la relación sería de la manera en que nosotros estamos en el dominio del ser, más allá, más que la manera en que nosotros somos, ¿no? Mm, ok. Y respecto al otro de las preguntas, de las categorías, me preguntas si las categorías aristotélicas son como, eh, Eh, Déjame te digo, si las categorías aristotélicas podemos considerar como si completaran la existencia ya, o solo son parte ya. de la esencia, que creo que Cla- parte de lo que acabas de decir también. sí, pero la intuición es correcta, ¿no? Que tienes como, claro, las categorías aristotélicas tomadas, digamos, el problema de los escolásticos es que se tomaron las categorías aristotélicas más serias, de manera más seria de lo que Aristóteles mismo se lo tomó, ¿no? O sea, Aristóteles y los propios filósofos antiguos, ellos eran predicados, era era una obra como lógica, y no es no solo desde la escuela, los primos autores de primos escolásticos, donde se empieza a conferir como carácter o lectura ontológica, y que se lo toman como al pie de la letra, en el caso, al menos en el caso de Suárez, de este es nuestra guía del dominio del ser, ¿no? O sea, pensando así como de manera muy ingenua. Básicamente, si un agente racional descendiera a la Tierra o a este mundo y tuviera que hacer un catálogo de lo que encuentra, todo tendría que poderlo encajar en una de esas 10 categorías. Así, todo lo que hay es o una sustancia o uno de los 9 accidentes, y esa es como
versión como muy fuerte o ontológicamente fuerte de las categorías. Em, Ahora, eso obligaría en la versión más fuerte a que tenemos una realidad o una entidad de cada una de esas categorías. Hay una entidad que sea una relación, hay una entidad que es una forma, hay una entidad que es una pasión, y todas esas son formas que inhieren, que es una versión como muy tosca que no creo que nadie defienda. Pero lo que dice Suárez es, digo, reduce buena parte de esos accidentes, casi 7 o 6 accidentes, a, a meros modos. Es decir, a que no son formas o cosas, entidades que estén ahí puestas en el mundo, sino que todos esos accidentes refieren a maneras en que una sustancia, una cantidad o una cualidad existen, ¿no? Por decir una cosa, la acción y la pasión es el ejemplo también como más ilustrativo de algo como un modo. Es decir, la acción de hablar o la acción de desplazarme o moverme localmente, si en el sentido fuerte sería, si es un accidente y hubiera una forma que fuese el accidente, la forma de caminar o la forma de hablar, tendríamos que pensar que de alguna manera inhiere en nosotros, ¿no? Pero nadie piensa algo así. Pero para poder decir como, claro, que mi acción de caminar es algo real, no es algo que yo esté inventándome, no es algo que producto de cómo yo me percibo, sino es algo que tiene un fundamento en el mundo. Entonces, esa acción tiene que ser algo, pero un algo que no califique como una forma. Entonces, claro, esa acción es un modo de la sustancia humana que es Mauricio, la acción de hablar, y ese que simplemente configura la manera en que existe en ese momento determinado. Y es un modo que deja de modificar mi manera de existir tan pronto dejo de hablar, ¿no? Pero es un modo que además es inseparable de mí, es decir, ni siquiera Dios puede mantener mi acción de hablar con independencia de mi sustancia, sino que es un modo cuya única razón consiste en determinar y configurar la manera en que mi sustancia está existiendo, dicho como de manera muy, muy adornada. Y en esa medida, por eso que sea tu intuición es correcta, ¿no? Que para Suárez, básicamente 7 de las categorías aristotélicas eh, son como perfecciones o cosas que completan la existencia de las formas, pero no solo que la completan un poco configurando o determinando cómo, quizá anacrónicamente, pero cómo comparecen esas sustancias en la existencia. Y que en buena medida esa comparecencia los modos son como lo que explican, por ejemplo, el dinamismo de todas esas sustancias, ¿no? Las actividades, las pasiones y las otras, como el existir histórico de esas sustancias. Todas esas modificaciones todos esos cambios, vamos a decirlo así, o esas distintas configuraciones Suárez lo relega al saco de los modos. Pues sí, en esa medida 7 de las categorías clásicas aristotélicas son recursos en la ontología de Suárez que completan la existencia de los entes reales. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Telma, por tu pregunta. Fernando Gutiérrez, adelante. Hola, muchas gracias. Gracias, Diego. Fernando, para servirles a todos. Encantado, Fernando. Yo me dedico pues a investigar las cuestiones antropológicas, como la mayoría de los que estamos aquí presentes, y desde una perspectiva fundamentalmente tomista y desde, por supuesto, la perspectiva de la fe cristiana, la fe católica. Y no sé, me cuesta mucho trabajo, es la primera vez que tengo un acercamiento a Suárez. Algún artículo lo había leído hace algún tiempo sobre su pensamiento. Mm, ese doctor sutil, que me parece más bien el doctor modal, ¿no? Sí. Una vez en Granada vi su estatua por ahí frente a un Ujú. templo jesuita, una estatua bastante oscura. Se me hace muy oscuro Sí. sus planteamientos. Yo no alcanzo a entender qué significa esto de los modos. Tú dijiste son muy sutiles, son cosas que
Ujú. no se alcanzan a captar claramente, pero bueno, pues, ahí lo planteó él y lo vio como una necesidad y seguramente a partir de ahí todo lo trascendental se fue reduciendo a lo predicamental otra vez, como una vuelta atrás, me parece a mí, a toda esta parte categorial que ya había sido planteada desde los lógicos allá, pues no sé, Porfirio y todos los que se derivaron de Aristóteles. Este, pero bueno, yo no quiero irme por un planteamiento crítico. Sin duda que Suárez debe tener cosas muy valiosas, sin duda que también debe tener una ansia de comprender la realidad y sobre todo explicarla también desde la óptica de la fe, porque pues él era sacerdote y era pues un gran teólogo, sin duda, ¿no? Pero quisiera preguntar una cuestión muy concreta que no la expusiste, no era el tema, pero si algo lo pudieras decir, aunque sea brevemente para no quitarles a los demás. ¿Cuál es la noción de creación que hay en Suárez? ¿Cuál es la noción de creación si es que la hay? Porque finalmente la noción de persona en el pensamiento es netamente cristiana y es derivada de la noción y del modo de entender la creación y se fue elucidando a la luz pues de cuestiones teológicas sobre la Santísima Trinidad, sobre la encarnación del Verbo, que tú explicabas un poco cómo lo trata de explicar Suárez. Pero ¿cuál es la noción de creación en Suárez? Si lo pudieras decir brevemente. ¿Qué significa crear para Dios o qué fue crear? ¿No? Sí, muchas gracias, Fernando, y comparto esa perplejidad ante como las oscuridades de Suárez. No solo en los textos son como muy oscuros, sino realmente hay como una complejidad hermenéutica eh, natural, por un lado, por el momento histórico, en donde está justamente en esa coyuntura donde pensamos que es básicamente contemporáneo de Descartes y donde todo esto que solemos asociar como una nueva narrativa de la modernidad, Suárez está presente, o sea, está familiarizado con todo el desarrollo como matemático de las ciencias modernas, todas las críticas, está desarrollado, es un mundo o sea, pensamos que son 500 años por lo bajo diferencia respecto de como la tradición o el inicio de la tradición escolástica y y que es un mundo donde conoce el nuevo mundo ya está descubierto, el mundo económico es otro, los recursos científicos, la imprenta, el mundo, la geopolítica es completamente distinta. Entonces, eh, en efecto, hay una distancia histórica importante que eh, parcialmente explica muchas de sus diferencias o desviaciones respecto de planteamientos previos como de la filosofía atomista. Además, como muchos autores a veces lo caracterizan, hay como cierto eclecticismo en Suárez, que hay un ánimo que eso es propio además de la orden de los jesuitas, que en efecto hay un ánimo de seguir a Tomás de Aquino hasta donde se siga, pero también hay una completa y franca libertad en completarlo con otros pronunciamientos cristianos. Eso es muy claro y evidente en los distintos momentos donde trata de reconciliar, quizá de manera muy forzada, a Tomás de Aquino con Duns Scoto, por ejemplo, o a Tomás de Aquino con una tradición nominalista. Y lo dice, sí, como más o menos dice lo mismo. Y realmente es una, no sé, es un movimiento y una interpretación un poco forzada, pero es ese ánimo de tratar de armonizar autoridades disímiles, ¿no? Y por eso la filosofía de Suárez es una cosa como muy curiosa, porque no es ni Tomás de Aquino, no es ni Duns Scoto o nominalista, sino es el resultado de tratar de unir ambas en algunos puntos, ¿no? Dicho esto, mm, digo, yo invitaría como que, en efecto, parece como demasiado oscuro el tema de los MOS y decir como eh, que parece multiplicar como entes sin necesidad de encontrar el espíritu o la máxima nominalista o de sentido común de la filosofía, pero pensándolo como que es como un esfuerzo por tratar de sugerir que en la realidad hay otro, que el dominio de la realidad, de lo real,
es mucho más compleja que meras formas y accidentes, ¿no? Es decir, que el dominio de lo real, además del tema de de las formas y los accidentes, además del acto y la potencia, además de el ser y el no ser, además del ser y las privaciones, que hay como un registro de lo que es, de lo que realmente es, eh, que, digamos, no todo es una entidad así pura y dura, una actualidad pura y dura, dicho de manera figurativa, sino que hay un tipo de realidades un poco más, más sutiles o con las que uno no se quisiera comprometer que son realmente cosas, o sea, que son cosas, ¿no? Esto, la experiencia intuitiva o casi fenomenológica común es, claro, mi acción, las acciones no son, es que ese es un problema que el propio Tomás de Aquino tiene, ¿no? Sobre la ontología de la acción o de la pasión, ¿no? Que al final siempre es un recurso como se identifican con el compuesto o con la actualidad del compuesto o con la causalidad de la sustancia. Eh, pero lo que pienso es, claro, esa acción insisto, la acción de hablar la lógica sería como, la acción de hablar no se identifica ni es reducible a la sustancia de quien habla, pero debe ser algo real y la presunción de fondo es, si es algo real, tiene que ser algo que exista con independencia de que yo la pueda pensar o la pueda percibir. Y para que exista ahí, puesta en el mundo, que tenga una existencia extramental, sin que nos comprometamos con que hay una forma, que es la acción de hablar, eh, esto hace esta maniobra ontológica de postular insisto, un registro, un nivel de realidad intermedio o muy tenue que le sirve como recurso para dar cuenta de todas esas dimensiones sobre las que quiere pronunciarse como reales, pero no quiere comprometerse que son formas. Algo por el estilo, intentaría como abonar a la lógica detrás de esta ontología modal. Ahora, para atender puntualmente a la pregunta sobre qué es la creación en Suárez, para Suárez la creación es una causación eficiente, una causalidad eficiente de la causa primera, y que esa causación eficiente significa la acción de infundir el ser en algo más. Entonces, en términos como una formulación como metafísica pura y llana sería eso. La creación es la infusión del ser en algo más. Y de hecho, la creación sería como el paradigma de esa causalidad eficiente y todo lo que llamamos causa eficiente en última instancia replica ese modo de actuar o esa acción que es infundir el ser en otro, ¿no? Y entonces, digo, en términos plenamente o llanamente metafísicos, es solamente la creación es una causalidad eficiente, entiéndase, la infusión del ser en otro. Ok, muchas gracias. No quiero abundar más, me quedan muchas otras cuestiones. Obviamente Me imagino. no podemos homologar analógicamente persona humana y personas divinas. Hay una historia sin ni hablar de los ángeles, ¿no? Pero esta es una cuestión, yo no sé hasta dónde lo haya profesor, porque pues según lo planteado con esto de los modos, que es la personalidad y que define o determina la persona humana, y eso no está en las divinas, pues entonces no se puede establecer una analogía o una cierta correspondencia entre las nociones de persona en el hombre y las nociones divinas de persona o personas divinas. Pero bueno, te agradezco mucho. Sin duda que hay que seguir estudiando a estos autores. Sin duda que por su tema de los modos es raíz de la modernidad. Sin duda, ¿no? Ya está en la Sí, modernidad. sí, de las metafísicas Dándole nombre, modernas completamente, ¿no? ya está dándole nombre a la modernidad, con Totalmente, estas sí. cuestiones. Y se me hace pavoroso cómo olvida toda la noción del ser. Tú dices que es infundir el ser, pero una limitación de causalidad eficiente.
es como mecanicistamente, me parece a mí, pero bueno, ya sería meternos a otras cuestiones metafísicas y de temas teológicos, pero Sí. No, en es como, efecto, gracias a todos por mi impertinencia, aguantan mi impertinencia. no, ni lo digas, Fernando. Y en efecto hay una complejidad y por supuesto claras diferencias con las tradiciones tomista, franciscana, pero también hay, creo que en toda esta construcción, también hay como importantes semejanzas como estructurales en ambos, pero como dices, sí es una... En la cáscara, la argumentación escolástica tardía. ¿Sí? yo me apostaría que hay cosas más fundamentales, pero insisto, sí, creo que es una cosa mucho más, que exige como un trabajo mucho más cuidado posiblemente el que hice aquí, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Tus preguntas sin duda fueron muy pertinentes. Eh, si no hay alguna otra persona que quiera plantear una pregunta, déjame hacer una. Yo también Adelante, quiero. Diego. Tenía una duda muy cercana a la de Telma respecto de la noción de incomunicabilidad. Em, lo pregunto porque esa noción la he visto presente en la metafísica medieval desde Boecio, desde que Boecio elabora su definición de persona. Está presente, que además, o sea, está presente en Ricardo de San Víctor, está presente en Santo Tomás de Aquino. O sea, es una especie de constante en las distintas nociones que hemos ido estudiando y además en nociones muy distintas de persona, o sea, la noción de Boecio que es sustancialista, la noción de Víctor que es relacional, la atomista. Y entonces, más allá de la elaboración posterior que luego hiciste sobre la teología y el tema de la persona de Cristo, que me pareció súper interesante y en donde creo que hay mucha carnita para trabajar en Suárez. Yo querría preguntarte cómo tú entiendes esta noción de incomunicabilidad. Lo pregunto porque justamente puede parecer desde una cierta perspectiva que eso limita la posibilidad de relación, pero creo que la noción de comunicación la entendemos desde un prejuicio muy contemporáneo en el sentido de que es comunicar, ¿no? Comunicar como decir algo, comunicar como transmitir un mensaje. Pero a mí me da la impresión que la noción de comunicabilidad o incomunicabilidad tiene que ver con la posibilidad de hablar de la singularidad absoluta de una sustancia o su pertenencia a un género o a una especie. Es decir, incomunicable, o más bien, ¿qué sería lo comunicable? Pues es comunicable un ser que es genérico y que lo participa a varias instancias o a varios individuos. ¿Tú lees así la noción de incomunicabilidad? Sí, completamente. Y en ese sentido, solo precisar un poco más. El ser incomunicable, entonces, estamos hablando de un ser que es absolutamente singular y que no tiene género o que no tiene especie o que su pertenencia a su especie no es lo relevante en ese ser. Em, en fin, tú como, no sé si pudieras abundar un poquito más en esto, ahora sí. No, en efecto se trata como una noción de, como tú bien lo ves, como muy, que atraviesa todas las metafísicas, o muchas construcciones metafísicas medievales y antiguas. Mm, pero tal cual, yo pues, interpreto en función de los pasajes que les compartí y alguno otro, Mm. que la noción de incomunicabilidad a lo que refiere es algo, no que, algo que no se puede compartir, ¿no? Y cuando Suárez eh, postula o identifica, mejor dicho, la condición de persona a un modo de existir que nos hace completamente incomunicables, creo que lo que quiere enfatizar es que la manera en que los seres humanos existimos es una manera en donde nuestra individualidad es, o que somos irrepetibles, o que tenemos una Eso individualidad es. en donde la naturaleza humana se instancia en una individualidad absoluta o radical, como lo dices, ¿no? Es decir, que lo que
la persona que eres, o sea, que no eres un animal racional A, yo soy un animal racional B, sino que ese, el hecho que seas una persona y que significa que la condición de la persona, Diego, es ni siquiera por la intervención divina, Dios puede trasladar esa persona a un nuevo compuesto, vamos a decirlo así, ¿no? Claro. Eh, y que Pero- entonces lo que añade la noción de persona es ese como carácter como enfático en la individualidad y singularidad que, que vamos a decirlo así, en última instancia, así existimos, ¿no? Así estamos, somos sustancias creadas, animales racionales, que estamos puestos en la existencia, no como un animal racional más, sino como una individualidad que ni siquiera por intervención divina se puede separar o compartir con otra. Claro. Oye, Lek, y en esa medida, la noción de sustancia, eh, mm, la sustancia primera es también un modo del ser, o las sustancias individuales eh, sí se diferencian unas de otras en su ser y en su existencia. Em, Digamos, ¿qué tanto antes estamos de Spinoza? Porque entiendo que los accidentes, prácticamente tú hablabas de 6, 7 accidentes reducidos a la noción de modo, sí, pero la noción de sustancia se mantiene como un ser per sí, se o también es un modo del ser no, la noción de sustancia se en mantiene como Suárez. como algo, como el acto, y más Ok, bien es el acto que existe de manera siempre modificada, ¿no? Y en Suárez todavía con formas que lo configuran como la cantidad o la cualidad. Porque por añadir a la complejidad que esto tiene, hay modos, digamos, hay modificaciones de la cantidad y de la cualidad, o hay modos que modifican las ok, sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una consecuencia de esto es que, por ejemplo, la diferencia entre los ángeles es una distinción casi modal, ¿no? O sea, no necesitas postular eh, formas que nieguen los ángeles porque son unas inteligencias como puras, simples, sino son modos lo que los distinguen unos de otros, maneras de existir, ¿no? Entonces, no, se vuelve como ese recursillo que, en última, ese recurso ontológico que explica las diferencias entre las sustancias existentes, ¿no? Y las explica no pegándoles nuevas etiquetas o nuevos actos como formas accidentales, sino que sí creo que el lenguaje es impropio, pero creo que el espíritu es correcto, de que explican la manera cómo las distintas sustancias comparecen en el ser. ok, ok, bien. Pero, pero bueno, de vuelta, un poco la idea es la noción de persona en efecto, es una noción como polisemántica, no sé, con muchos, Claro, pero como en este sentido, el tema de de la noción de persona en la Trinidad, ¿no? Que lo abordaste. Allí sería muy relevante porque, claro, allí, por lo que entendí, la noción de persona no es un modo, ¿no? no, exacto. Eh, La noción de persona lo que connota es una relación una relación, efectivamente. y que me da cuenta y la relación en principio no podría ser un modo, sino tiene que ser algo distinto porque no hay ningún tipo de composición en la simpleza de la sustancia divina, ¿no? Entonces Suárez dirá, por ejemplo, que las relaciones son como, se llaman como formas denominativas a veces, que es algo que no es ni mental ni modal, sino simplemente denomina o refiere o asocia algo, ¿no? Una cosa así. Ok. Es que eso está muy interesante porque entonces, en términos teológicos, mantiene una posición ortodoxa. Eh, Sí, es el me esfuerzo, parece. pero no es que es como el paladín los jesuitas, como forma Exacto. parte de los jesuitas y están en este ánimo como de contrarreformista. Entonces hay un esfuerzo por ceñirse a una cierta ortodoxia, pero claramente, como decía ver Fernando, lo hace con instrumentos y recursos de otra índole, ¿no? O sea, mezclando y rescatando, por ejemplo, intuiciones franciscanas y nominalistas. Claro. Qué interesante.
Pues muy Pero bien. digo, en términos de historia de las ideas, además de ver como es una evolución dentro de los planteamientos y construcciones cristianas, en términos de la historia de las ideas explica cómo todos estos desarrollos de las metafísicas modernas y porque lo que hicieron los modernos es simplemente despojar todavía más de, bueno, no nos preocupemos ya de las formas, ¿no? O de todas las causas. ¿Para qué hablamos de causa formal? Si llamamos causa solamente cuando infunde el ser, pues hablamos solamente de las cosas que infunden el ser y de la eficiencia. Y no hablemos más de formas y lo que hay son modos. Entonces es como los modernos la metafísica moderna es básicamente afeitar todo esto y quedarse con las intuiciones que ya se esbozaba Suárez. De acuerdo. De acuerdo. Y Descartes conoció bien a Suárez, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, Suárez había como las disputaciones, había como compendios en todas las universidades. O sea, porque generalmente todos estos autores, Leibniz, Suárez, Descartes, Leibniz, Wolff, Kant, todos leyeron algo de Suárez. Pero en realidad la influencia de Suárez era todavía en las universidades, porque en las universidades, Claro. recordemos que hay una filosofía y una serie de autores que son con los que se pelean todos los outsiders tipo Leibniz. Sí. Y que en las universidades lo que se estudiaba, nuevamente en las facultades de artes, eran una versión de las disputaciones metafísicas o compendios que se iban haciendo de eso. Ok. Pues muchas gracias. Ciertamente es de una relevancia tremenda, tremenda, aunque poco estudiado, ¿no? A comparación de otros, pero su importancia no es menor. Sí, no, porque uno necesita, además no es agradable estudiarlo, ¿no? Me parece mucho más, que es más fácil estudiar, pero esto no es agradable. Pero no, al contrario, muchas gracias a todos por su paciencia y repito, espero haber esclarecido mínimamente un poco los pasajes y textos que No, tuvieron súper bien. que leer. Súper bien. Pues muchísimas gracias, Lecón. Muchísimas gracias a todos los participantes. Tenemos ya una fecha para la próxima sesión. La próxima sesión será... ah, ay, les tengo que confirmar, pero será hacia mediados de octubre con el doctor Juan Carlos Moreno Romo sobre la noción de sujeto en René Descartes. Y ya entraremos de lleno en plena modernidad. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias.